Pachacuti y el gobierno acuerdan diálogos para temas tributarios, laborales y de inversiones. Tema polémico. Pachacuti está dividido. El gobierno y Pachacuti buscarán encontrar puntos medios para las reformas que se requieren tramitar en la Asamblea tras la reunión entre el presidente Guillermo Lasso y la cúpula de Pachacuti, lo que supone un parteaguas con la dirigencia radical de la CONAIE. En la reunión que duró 5 horas y terminó cerca de la medianoche de ayer, acudieron 9 de los 26 legisladores de la bancada de Pachacuti, entre ellos su coordinador Rafael Lucero y su máximo dirigente Marlon Santi. También fue invitada la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, pero se excusó. A la cita no asistió el asambleísta Salvador Quispe, ya que, según contó antes de ayer, Pachacuti se reunió y llegó a la conclusión de no asistir a la reunión con el presidente. No es el momento para ese diálogo, señaló Salvador Quispe. Por su parte, Carlos Sucushaniay, presidente de la RUNARI, reveló que el movimiento indígena desconocía de esta reunión que había pactado Pachacuti a la cabeza con Marlon Santi, pero recalcó que durante el Consejo Político Ampliado de la CONAIE, por llevarse a cabo en Colta, provincia de Chimborazo, se hará una evaluación de los diálogos que ha habido con el gobierno nacional. Marlon Santi resaltó que el Ejecutivo se comprometió a entregarles hasta este fin de semana el texto de los proyectos urgentes que serán enviados a la Asamblea. Tenemos la apertura democrática, dijo Marlon Santi, al señalar que el resto es llegar a puntos medios o intermedios. Este escenario se visualiza mientras que, en el caso Pandora Papers, nuevamente el primer mandatario decidió enviar una carta señalando que no acudirá a la Comisión de Garantías Constitucionales por las razones por las que no fue a la primera convocatoria, en la que envió una carta diciendo: expresamente manifiesto que ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas con incumplimientos a la referida ley, puntualizó. En el segmento Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos. Antes de empezar con el tema que nos convoca el día de hoy, les voy a hacer la misma recomendación que todos estos días, el mismo pedido, la misma sugerencia. Hasta el 30 de octubre podemos votar ingresando a un link que está subido en las redes de la Prefectura de Pichincha, de Radio Pichincha, de la Ciudad Mitad del Mundo. La prefecta también, Paola Pavón, se ha sumado a esta causa. Ya la vimos votando el otro día en un video, llamando a la gente también a votar. En un concurso en el que está participando la Ciudad Mitad del Mundo, en los premios internacionales LATAM Digital 2021, que tienen que ver con el turismo, ¿no? Y Ciudad Mitad del Mundo está participando con una campaña digital que es la del pasaporte del mundo, de la mitad del mundo. El apoyo de todos ustedes es importantísimo para hacer que que es uno de los emblemas que tiene el Ecuador en el ámbito turístico, logre pues ganar mayor relevancia, ¿no? Es conocido en todo el mundo el monumento que tenemos acá en Pichincha, en la capital de la República. Es una de las puertas de entrada al Ecuador, además, es uno de los complejos turísticos más visitados. Y hoy estás llevando adelante una serie de proyectos y de programas para incentivar precisamente el turismo, que fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia y todo el encierro que hemos vivido durante casi todo el 2020 y parte del 2021. Y hacer del turismo nuevamente uno de los importantes motores que tiene la economía, ¿no? Además, la ciudad mitad del mundo y donde está ubicada, San Antonio, las zonas aledañas, son también la puerta de entrada al Chocó andino de Pichincha, que es una reserva de biosfera que debería también ser conocida por todos ustedes y por el mundo entero. Entonces, así que ingresen a la web, ingresan sus datos, sus nombres, apellidos, su correo electrónico, su número de contacto, el país desde el cual votan y seleccionan la campaña que es el mundo de la mitad del mundo, dando clic, el voto, listo, y hagamos que Ciudad Mitad del Mundo, que Pichincha y Quito pues ganen este premio. Hasta el 30 de octubre tenemos para hacer eso. Muy bien. ¿Qué personajes que tiene nuestra política, no? Yo quisiera empezar, antes de ir desarrollando el tema, escuchando qué fue lo que dijo el señor Marlon Santi, coordinador del movimiento Pachacutic, después de 5 horas
de conversa, de diálogo, esa palabra tan manoseada y manipulada en el Ecuador, con el presidente Lasso y con su gobierno. Escuchémosle a Marlon Santi, gran amigo de esta casa y de este periodista. Tenemos que decir al Ecuador, estamos optimistas de que las propuestas que tenemos como bloque Pachakutik y el movimiento Pachakutik, queremos que esto vaya en un proceso a futuro de un diálogo serio y sincero. Por lo tanto, agradezco a la ministra y al gobierno por haber tenido esa paciencia de escucharnos estas 5 horas de trabajo arduo bajo las propuestas que también hemos dicho ahí en la mesa del diálogo. Muchas gracias. Agradezco por la paciencia de escucharnos 5 horas, dice Marlon Santi, coordinador de Pachakutik. Yo me pregunto, les pregunto a ustedes y les pregunto a ellos también, pues, ¿cuántos Pachakutiks hay? Porque la nota que daba lectura el profe da cuenta de que 9 de 26, 27 que creo que son del bloque de Pachakutik fueron a la cita con el presidente Lasso y el gobierno. Es evidente que no hay un bloque sólido, que no hay una postura en conjunto, que hay varias tendencias, hay varias ideas, que hay varias posiciones, que no estaban todos de acuerdo en asistir a la cita en Carondelet, porque así además lo manifestó públicamente el propio Salvador Quispe, y porque aquí en este espacio de noticias y en muchos otros espacios públicos, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ha manifestado también que no había posibilidad de nuevamente sentarse a un diálogo si es que de parte del gobierno insistían en no acoger parte de los pedidos que habían sido presentados por el movimiento indígena. Que Marlon Santi actúe por fuera de lo que piensa, cree, piden y son las demandas de las bases de la CONAIE y del movimiento indígena, no es algo nuevo. De hecho, vemos que Pachakutik viene generando una serie de rupturas internas desde hace muchísimo tiempo atrás y que también se han hecho muy evidentes en el último año. ¿Por qué digo esto? Porque ¿recuerdan ustedes quién fue el candidato presidencial de Pachakutik? Claro que recuerdan quién fue el señor Yacu Pérez. ¿Qué pasó con Yacu Pérez inmediatamente después de las elecciones, de la posesión de los legisladores y del nuevo gobierno? El señor Pérez, al ver que Pachakutik se sentó a negociar con el gobierno y con la izquierda democrática, más los independientes, entre ellos el propio Fernando Villavicencio, que se ha convertido en uno de los principales francotiradores en contra de la presidenta Zori, que tampoco fue ayer a la cita con el gobierno del presidente Lasso, Yacu Pérez dijo, no, yo con ellos no voy más. Y lo mencionó en la última entrevista que tuvimos aquí, donde se lo volvimos a preguntar, ¿no? ¿Por qué su decisión de separarse del movimiento y de empezar a formar su propia organización política que se llama Somos Agua? Y él dijo que no toleraba la traición, que no toleraba el hecho de que un sector de Pachakutik haya pactado con el gobierno del presidente Lasso. Ese sector de Pachakutik que se siente muy cómodo, que se siente muy halagado de sentarse a conversar y de ser recibido por el presidente en el Palacio de Carondelet y que le agradece por la paciencia de haberles escuchado durante 5 horas, está liderado por Marlon Santi. Marlon Santi no tiene que darle explicaciones al país, tiene que darle explicaciones a sus bases, tiene que darle explicaciones a la militancia de Pachakutik, sobre esta postura que aparentemente además es una postura individual, porque fíjense, y eso también lo mencionaba el profe en su nota, para hoy viernes 22 de octubre estaba convocado el Consejo Ampliado de la CONAIE, en donde están convocadas las regionales de esta que es la más grande organización social indígena campesina del país. Está la CONAICE, la CONFENIAE, la ECUARRUNARI, han convocado a las comunas, a las comunidades, pueblos y nacionalidades y a las diversas organizaciones de base que forman parte de la estructura organizativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a las 9 horas de hoy
en la parroquia Sicalpa del cantón Colta, provincia de Chimborazo. Este encuentro entre los 9 asambleístas de Pachacuti, que vemos que no les hace el feo sentarse a dialogar con el gobierno del presidente Lasso, se da antes de que ocurra este consejo ampliado de la CONAIE, en donde yo me imagino que iban a definir e iban a establecer cuáles eran las líneas estratégicas y la hoja de ruta para seguir en adelante. Pero es evidente que, y yo sobre esto, digamos, tenía ya mi prejuicio, cuando Leonidas Issa fue elegido presidente de la CONAIE, yo en ese entonces, conociendo además de los antecedentes, no solo de la organización, sino de los personajes que están dentro de la misma, conociendo cuáles han sido sus actuaciones y cómo ha sido su participación en la política y en la vida social del país durante los últimos años, no tenía mucha fe de lo que podía lograr o conseguir Leonidas Issa, pensando en la unidad de una organización que estamos viendo no es precisamente homogénea, que es totalmente diversa, que aglutina también una serie de pensamientos, de ideas, de proyectos, incluso hasta personales que difieren uno de otro, no se diga de la organización. Yo no voy a decir que dentro de Pachacuti hay derechosos, hay radicales, etcétera, 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 pero evidentemente hay personajes que al día de hoy prefieren 1000 veces sentarse a conversar con el presidente Lasso y darle gobernabilidad, como fue lo que dijo Marlon Santi inmediatamente después de que Guillermo Lasso fue elegido presidente del Ecuador. Ustedes van a recordar que en los días posteriores y en esas conversaciones que se dieron previo a la elección de autoridades de la Asamblea Nacional entre el 14 y el 15 de mayo, que originaron la elección de la señora Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, el ingreso de otros personajes como el señor Darwin Pereira y demás al Consejo de Administración Legislativa, más la suma de la izquierda democrática que firmó un acuerdo legislativo con Pachacuti, que no sé si es que siga o no siga vigente, pero vemos que a ellos, por ejemplo, o al señor Santi en definitiva, en ese momento no le hacía, digamos, le hacía mucha gracia el llegar a un acuerdo con el gobierno. De hecho fue uno de los que lideró, y estoy tratando de encontrar sus declaraciones exactas de aquellas fechas en donde Marlon Santi hablaba de darle gobernabilidad, de que no era un pacto a cambio de nada, decía él, pero que sí era sumarse para darle gobernabilidad al presidente Lasso y su proyecto político. Eso era lo que decía el señor Santi por allá por mediados de mayo de este año, cuando, insisto una vez más, gracias a la confluencia de Creo, de la izquierda democrática, de Pachacuti y unos cuantos independientes, estas agrupaciones políticas lograron acceder a la elección, lograron destrabar la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional y dar paso en ese momento a que Guadalupe Llori sea elegida la presidenta, el señor Saquicela vicepresidente, la señora Bella Jiménez, ex izquierda democrática, que fue recientemente destituida, también vicepresidenta, y ocupar los espacios en el Consejo de Administración Legislativa. Y adicionalmente a eso, recordarán ustedes que hay un tema que no es menor y que forma parte de esta serie de acuerdos a los que llegaron entre Creo, Pachacuti, Izquierda Democrática e Independientes, fue precisamente poner a Fernando Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización. Querían poner a un aliado del gobierno en una de las comisiones más estratégicas que tiene la Asamblea, que es precisamente la que hace control político, la que hace fiscalización. Entonces hoy tenemos a un personaje que vive obsesionado con todo lo que significa y tiene que ver con Rafael Correa, con el correísmo y la Revolución Ciudadana. Entonces él no se saca ese chip, es un gobierno que dejó el poder hace más de 4 años y medio, pero él sigue metido con eso en la cabeza. Y hoy, por ejemplo, ha dicho que no hay que investigarle al presidente Lasso con respecto al tema de los Pandora Papers. Ayer vimos que entre el señor Villavicencio y por iniciativa de la señora Ana Belén Cordero,
vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, integrante de la bancada de Creo, y un tema que no es menor tampoco, esposa del secretario jurídico del presidente Lasso, esposa del señor Fabián Pozo. Se ha decidido archivar, mandar al tacho de la basura y al olvido el intento de enjuiciar políticamente a Richard Martínez, ex ministro de Finanzas. Richard Martínez, recordarán ustedes, era un personaje muy allegado a los gremios empresariales, fue presidente de las cámaras de comercio, de la producción de acá de Quito, fue ministro de Finanzas en el gobierno de Lenín Moreno, fue el hombre que prefirió especular en los mercados internacionales con el pago de los bonos de deuda del país, en lugar de priorizar la deuda social en un momento que era complicado, que era clave, que necesitábamos tener hospitales con respiradores, hospitales con más unidades de cuidados intensivos, hospitales con más médicos. El hombre dijo, no, voy a pagar deuda, voy a especular y a jugar con su plata en los mercados internacionales, pero no les voy a dar cobertura en salud, cuando la pandemia cobró más de 40, 50 mil vidas en este país, ¿no? Entonces, a ese personaje que era ministro de Finanzas de Moreno, que además fue el que provocó con su decreto 883 todo el desastre de octubre del 2019, que fue después quien promovió leyes como la humanitaria, mal llamada así, que iban en contra de los trabajadores, de los obreros, etcétera, etcétera, en este país. Personajes como él que impusieron, digamos, un proyecto económico absolutamente radical, en que iba en contra de los más grandes intereses del país, sino en favor de unos pocos. Hoy ha sido prácticamente perdonado por la Asamblea por iniciativa de una legisladora de la bancada de Creo. Pero no faltarán los idiotas, no se les puede llamar de otra manera, no me pidan que los llame de otra manera porque no hay otra palabra para llamar sino esa. No faltarán los idiotas que digan que aquí hubo 14 años de correísmo. Sin embargo, un asambleísta de Creo ayer pidió que se archive el intento de juicio político en contra de Richard Martínez, que fue ministro de Finanzas del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, que las cosas vayan quedando claras. Y una cosa interesante que ocurre en estos días es el hecho de que, y fíjense ustedes las coincidencias que se dan, mientras el gobierno de Lasso intenta por todas las vías posibles fracturar, romper la unidad que era ficticia del movimiento Pachacutic, de la bancada de Pachacutic, él se reúne con 9, se reúne con Santi durante 5 horas, estrechan sus manos, se agradecen mutuamente. El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, el señor José Fernando Cavascango, insiste en que el día de hoy el presidente Guillermo Lasso tiene nuevamente una nueva invitación para comparecer y dar su testimonio con respecto de las investigaciones que se llevan adelante por este escándalo mundial que es el de los Pandora Papers, y que vaya a responder todas las preguntas que las hemos repetido acá como disco rayado que debe responder el presidente. Que se deshizo de las inversiones en paraísos fiscales, ok, pero que nos diga cómo se deshizo, a quién se las dio, a quién se las transfirió, a quién se las vendió, etcétera. Cuánta plata, cuánto del total de su patrimonio lo tiene afuera, también que le diga la verdad al Ecuador. Entonces, el señor Cavascango, presidente de esta comisión, les cuento, es también integrante de la bancada de Pachacutic, y tengo entendido que él, como Patricia Sánchez, como Guadalupe Dori, como Salvador Quispe y otros tantos, no estuvieron el día de ayer en la invitación tan cordial que les hizo el presidente Lasso al Palacio, en la que sí estuvo Marlon Santi, perdón, el día antes de ayer. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí tenemos una evidencia adicional de la fractura que hay dentro del movimiento Pachacutic, porque mientras Marlon Santi va, le agradece, conversa 5 horas, el señor Cavascango dice: presidente, le hacemos nuevamente la invitación, usted tiene que venir a decirnos a nosotros y al país la verdad sobre sus inversiones en paraísos fiscales.
El presidente por segunda vez, y ahora con una carta de 2 párrafos, les dice no, no voy a ir. Ya les respondí, no voy a argumentar más. Ahí en la carta anterior están mis razones expuestas de por qué no me da la gana de ir a comparecer en su comisión. Y este es un tema que lo conversábamos ayer brevemente con Licenia, que tiene que ver con lo devaluada que está la palabra presidencial. Porque él hace una semana atrás, en una entrevista que se transmitió por uno de los canales nacionales, a todo el país le dijo que él estaba dispuesto a acudir a cualquier comisión que le convoque y hasta el pleno de la Asamblea Nacional para responder lo que sea, porque el que nada debe, nada teme. Si nada debe y no tiene nada que temer, señor presidente, ¿por qué no ir a la Asamblea, a la comisión que sea que le haya convocado? Es un error porque está usted desdiciéndose de lo que mencionó hace apenas 8 días atrás. Un rato le dice al país que va a ir, al siguiente día cambia de opinión. Un rato usted dice que va a enviar 3 proyectos de ley, después dice que es 1, después dice que son 2, después dice que 1 va con carácter económico urgente, después dice que van 2 con carácter económico urgente, y así no se puede gobernar un país. Hay una serie de errores que además tienen mucho que ver con la falta de efectividad en la comunicación, que ahora además es un asunto en particular que se va a suplir con la brillantísima incorporación de un comunicador social que entiendo de profesión es abogado, no periodista, sin embargo estaba cumpliendo funciones como decano de una escuela de comunicación, que es el señor Carlos Gijón, que fue director de noticias, vicepresidente de noticias de grandes canales como Ecuavisa, como Teleamazonas, que tiene una trayectoria muy amplia en cuanto a manejo de medios de comunicación y espacios de información. Pero lo interesante de esto es que es uno de los cuadros del periodismo clásico, ¿no? De lo que acá algunos despectivamente llaman como vacas sagradas, que daba lecciones de lo que debería ser un periodista, ¿no? Un periodista objetivo, independiente y demás, que desde su portal digital se dedicó siempre a hacer campaña a favor de Guillermo Lasso, y que hoy me parece que tiene un gesto de absoluta sinceridad al asumir un cargo público para defender al gobierno al cual él apoyó durante tanto tiempo cuando era candidato y cuando solo era un movimiento político más. Así que desde ese espacio, desde el del sinceramiento, del decirle la verdad al país y dejar de venderse como un comunicador o periodista objetivo, imparcial, independiente y libre, me parece que por acá es la vía, diciéndole al país la verdad, incorporándose ahora para ser el vocero oficial. Desde ya está invitado a este espacio Carlos Gijón.